Esta es la célebre ciudad de Tiahuanaco, o Tiwanaku, ubicada en el altiplano boliviano a 21 kilómetros al sureste del no menos famoso lago Titicaca. Se cree que en tiempos remotos se edificó a orillas del mismo, en una época en que las aguas llegaban hasta los lindes de la ciudad, haciendo de esta una península dentro del lago dividida por canales y numerosos muelles. La ciudad apenas muestra hoy en día una pequeña parte del esplendor que debió tener antaño, aunque lo que todavía es visible es suficiente para intuir la grandeza que tuvo en otra época y la convierte en uno de los lugares de la antigüedad que plantea más preguntas para las que no se han hallado respuestas. Poco se sabe en realidad de su origen o de su nombre primigenio. El cronista jesuita del Perú, Bernabé Cobo, informó en 1652 que el nombre de Tiahuanaco fue una vez Taipicala, que en aymara significa la piedra de en medio, aludiendo a la creencia de que se encontraba en el centro del mundo y que de él salieron después del diluvio quienes volvieron a poblarlo. Aunque el nombre con el que Tiahuanaco era conocido por sus habitantes probablemente se haya perdido en el tiempo, ya que su cultura no nos dejó registros escritos. Oficialmente, Tiahuanaco fue el centro de la civilización tiahuanacota, una cultura preincaica que abarcó los territorios de la meseta del Collao, entre el oeste de Bolivia, el suroeste de Perú y el norte de Argentina y Chile, regiones hasta las que extendió su influencia cultural y religiosa. Según la cronología académica, la cultura de Tiahuanaco surgió en el 1500 a.C. y perduró hasta el año 1187 de nuestra era. La primera referencia escrita de la ciudad nos llega de la mano del cronista español Pedro Cieza de León en el siglo XVI, quien quedó impresionado por la magnificencia y la antigüedad de la ciudad, así como por la monumentalidad de sus edificios. Los estudios arqueológicos en el sitio se dieron mayormente en el siglo XIX, con personajes como Alcide d'Orbigny, Charles Huayna o Efraín Saquier. Este último mostró tal admiración por la ciudad que llegó a denominarla el Baalbek del Nuevo Mundo, tal y como dejó reflejado en un maravilloso libro que narraba su expedición por el altiplano. Posteriormente, arqueólogos como Max Uhle, famoso por sus teorías sobre las líneas de Nazca, o Alphonse Vandelier, también realizaron estudios en el sitio, ya a comienzos del siglo XX. Mención aparte merece el arqueólogo austrohúngaro, nacionalizado boliviano Arthur Posnanski, quien estudió la zona planteando diversas teorías sobre los orígenes y desarrollo de Tiahuanaco que luego repasaremos en profundidad. Cabe destacar también los trabajos realizados por el estadounidense Wendell Bennett en la década de 1930 y por el boliviano Carlos Ponce Sanginés entre las décadas de 1960 y 1980. Gracias al trabajo de todos ellos, se ha podido aportar algo de luz para reconstruir la historia de este inexplicable lugar. Pero Tiahuanaco se resiste a revelar sus secretos, que según algunas hipótesis nos remontan a tiempos tan antiguos que nos conectan directamente con eras antediluvianas y humanidades perdidas. Según parece, la organización política de Tiahuanaco fue teocrática, es decir, su gobierno era ejercido directamente por Dios o por sus representantes en la tierra. El dios principal de Tiahuanaco fue el dios Huiracocha, el dios surgido con forma humana de las profundidades del lago Titicaca después del diluvio, el Unupachacutu, para traer la civilización, y el mismo que posteriormente adoptaron las tribus aymaras como Tunupa o el Viracocha de los incas. La iconografía mejor conservada de este dios de los báculos se encuentra representada en la conocida Puerta del Sol, un monumento que ha despertado interés desde su descubrimiento y que ha llevado a la aparición de numerosas teorías sobre su significado. La economía tiahuanacota se basó en actividades agrícolas, ganaderas y artesanales, llegando sus dirigentes a acumular grandes riquezas debido al control de las rutas comerciales, tanto de la hoja de coca como del ganado. La cultura de Tiahuanaco destacó también por su magnífica alfarería, que puede encontrarse por toda la región del altiplano. Aunque Tiahuanaco, que es el tema que hoy nos ocupa, fue la capital y ciudad principal del imperio, los tiahuanacotas fundaron ciudades y asentamientos que merecen nuestra atención, pues en su periodo de máxima expansión, el imperio llegó hasta el actual territorio chileno de San Pedro de Atacama, a pesar de carecer de ejército de cuya existencia no se ha encontrado ninguna evidencia.
Una de estas colonias es Concohuancane, situada al sur del valle de Tiahuanaco, donde se hallaron 3 monolitos: el Huila-Cala, piedra roja, el Hinchun-Cala, piedra con orejas, y el Tata-Cala, padre piedra. Esta última es la estela de mayor tamaño, con una longitud aproximada de 5,20 metros. Los restos cerámicos hallados en el lugar pueden contemplarse actualmente en el Museo Antonio Portugal, que se encuentra en el centro del poblado Cunculiquiliqui. Sin embargo, cabe destacar que otros arqueólogos piensan que Concohuancane no estuvo relacionada con Tiahuanaco. Esta teoría se vería respaldada por la enorme diferencia en las técnicas de construcción de los edificios, que poco o nada tienen que ver con la monumentalidad de los de la capital del imperio. Conchamarca, localizada en el valle de Yaco, está compuesta por una fortaleza y 2 caminos tallados en roca. Considerado un centro ceremonial, el asentamiento se encuentra a unos 92 kilómetros de La Paz, emplazado a una altura de 4.420 metros sobre el nivel del mar, en la cima del Cerro Pajeri. El estado actual del sitio es lamentable, debido a que todavía se sigue utilizando como lugar de rituales y de ofrendas, lo que ha dejado el entorno en una situación caótica, principalmente por el tipo de ofrendas que se dejan en los altares y por la quema de todo tipo de artefactos asociados a las mesas rituales. Es posible ver por todo el lugar miles de botellas de plástico y todo tipo de basura. Locurmata es otro asentamiento atribuido a la cultura tiahuanaca, en el que destacan los restos de un poblado, hechos de forma más sencilla, y cuya factura nada tiene que ver con los encontrados en la capital. Si bien los restos de cerámica confirman la ocupación tiahuanacota a principios del primer milenio de nuestra era, un hecho sorprendente del sitio y nunca mencionado es que recientemente se han encontrado las ruinas y los restos de un asentamiento que tiene nada menos que 10.400 años de antigüedad, siendo hasta la fecha el sitio arqueológico más antiguo descubierto en la región. El sitio todavía está siendo excavado, explorado e investigado por los arqueólogos. El sitio, situado junto al pueblo de Santiago de Oje, presenta terrazas de cultivo de factura tiahuanacota, lo que sugiere la presencia de estos en la zona. Sin embargo, los restos de la imponente fortaleza que alguna vez se erigió en el lugar, con piedras megalíticas, son, curiosamente, pasados por altos en la mayoría de textos y estudios académicos, que se centran en la cerámica como foco principal de los estudios. Es evidente que la cerámica y los andenes de cultivo pudieron pertenecer a la cultura de Tiahuanaco. ¿Pero qué hay de los megalitos? ¿Por qué los obvian? También hay que destacar que las tradiciones populares contradicen la teoría oficial y le atribuyen la construcción de la fortaleza a la mítica cultura de los hombres Qatari. Pariti es una isla ubicada en el lago Titicaca, donde el 11 de agosto de 2004 dos arqueólogos, el boliviano Gedusa Gárnaga y el finlandés Antti Korpisari, descubrieron más de un centenar de piezas de cerámica de inusitado perfeccionismo y colorido, y que han atribuido a la cultura tiahuanacota. Otras áreas arqueológicas vinculadas a la cultura de Tiahuanaco fueron Pompocoani en Bolivia, Omo en Perú, San Pedro de Atacama en Chile y Humahuaca en Argentina. Según parece, la decadencia del imperio derivó en una guerra civil en el siglo XII, lo que provocó su colapso definitivo, y la región del imperio tiahuanacota quedó fragmentada en estados aymaras, entre los que destacan el reino Coya, el reino Lupaca y el reino Pacajes. Dataciones realizadas en la cerámica de Tiahuanaco confirman la innegable ocupación del lugar por la cultura tiahuanaco, pero la antigüedad real de la ciudad es otro asunto que luego abordaremos. Asimismo, los académicos se dedican a ensalzar la maravillosa cerámica de Tiahuanaco, pasando de soslayo por las imponentes construcciones de la ciudad y las técnicas inexplicables utilizadas en su corte. Lo cierto es que la cerámica de Tiahuanaco es digna de destacar debido a su perfección. Entre los hallazgos podemos encontrarnos con auténticas obras de arte,
que nos hablan de la delicadeza con la que la cultura tiahuanacota realizó las piezas. Disfrutemos unos momentos de la contemplación de algunas de estas maravillas de la alfarería antigua. Aunque se estima que aún queda por desenterrar alrededor de un 80% de la ciudad, en las zonas descubiertas hasta ahora destacan construcciones que vamos a visitar una a una. Antes de visitar la ciudad, cabe destacar que la imagen que Tiahuanaco ofrece en la actualidad es debida a diversas reconstrucciones parciales que se han hecho a lo largo de los años. Aquí os dejo con unas raras fotografías que muestran cómo estaba la ciudad antes de esas reconstrucciones. La estructura dominante de Tiahuanaco era la pirámide de Acapana. Su nombre proviene del aymara y su significado podría ser Apacana, que lleva la luz, Acaquiahuana, en este lugar es donde se espía o atisba, o Jaqueapana, lugar donde la gente perece, aludiendo a los combates que se libraban a sus pies. Fue una pirámide escalonada de 18 metros de altura, que a consecuencia de la erosión y las excavaciones en busca de riquezas, sufrió el derrumbe de los muros de contención superiores y el consecuente deslizamiento del material, quedando su apariencia actual como la de un simple montículo cubierto de vegetación. Sin embargo, en su momento fue una colosal estructura. La pirámide está compuesta por 7 terrazas, cada una de ellas sostenida por un muro de contención. El acceso era por una escalinata en el lado oeste, flanqueado por esculturas del Chachapuma o Hombre Puma, hoy expuestas en el Museo Regional de Arqueología de Tiahuanaco. Las paredes de contención inferiores muestran una mayor solidez. A medida que las plataformas van subiendo, las proporciones de los muros disminuyen, mostrando una técnica más sencilla. Estas diferencias en su construcción, mucho más perfecta y megalítica en su base, han llevado a desarrollar teorías que involucran una antigüedad mayor al sitio y sugieren que los tiahuanacotas habrían aprovechado y ampliado una construcción ya existente desde tiempos remotos. Este asunto, el de la antigüedad real de Tiahuanaco, como veremos más adelante, es uno de los aspectos claves alrededor de los que gira la controversia sobre el lugar. En la cima existían construcciones de las que solamente quedan vestigios, y que son interpretadas de muy diferente manera, al igual que el fin en sí de la pirámide. Estas teorías abarcan una amplia gama de hipótesis, que van desde un uso habitacional, como depósito o almacén, un horno de fundición de metales o un observatorio astronómico. Es decir, nadie lo sabe. Calasasaya, en aymara Piedras Paradas, habría sido el centro ceremonial del complejo de Tiahuanaco. Es el templo más grande, con 130 metros de largo por 120 de ancho. Su estructura rectangular está basada en columnas de arenisca y piedras labradas, entre las cuales hay conductos de desagüe para las aguas pluviales. El acceso principal está conformado por una escalinata de 7 peldaños orientados al este, por donde penetran los primeros rayos del sol en las mañanas, indicando la posibilidad de que se tratara de un ascenso al plano celestial o un templo consagrado al sol. Los monolitos que se erigen en su interior habrían sido indicadores del movimiento solar, pues las esquinas y entrada demarcan con precisión los solsticios y equinoccios. Al ingresar por la puerta principal del templo de Calasasaya se encuentra el monolito Ponce, denominado así en honor al arqueólogo boliviano Carlos Ponce Sanguines, que lo descubrió el 8 de noviembre de 1957 enterrado en el patio interior del templo.
aunque al parecer ya había sido descubierto por los conquistadores, pues en su hombro derecho lleva tallada una cruz. La pieza, tallada en andesita gris y de 3 metros de alto, está cubierta de abundante iconografía. Su rostro presenta ojos cuadrangulares de los cuales bajan 2 lagrimones que terminan en cabeza de pez, y la nariz en forma de T está unida a las cejas. Aunque se cree que no sería su sitio original, en la esquina suroeste del templo de Kalasasaya se encuentra el monolito conocido como el Fraile, también ampliamente conocido como Estela 7, un personaje de 3 metros de altura tallado en piedra arenisca. El muro oeste del templo de Kalasasaya es conocido como Chunchukala o pared balconera. Tenía 11 pilares que marcaban las distintas posiciones del sol durante el año, señalando con precisión los solsticios y equinoccios. Arthur Posnansky, a quien luego le dedicaremos un apartado de este documental, comprobó que los pilares estarían alineados con los acontecimientos astronómicos alrededor de hace 12.000 años, motivo por el que predijo la antigüedad de Tiahuanaco en esa fecha. En el interior del templo de Kalasasaya se encuentra el icono de la cultura tiahuanaco, la Puerta del Sol, un portal lítico realizado en un solo bloque de piedra andesita de aproximadamente 10 toneladas. Al frente, en la parte superior, hay un friso dividido en 4 cenefas horizontales. Las 3 superiores se interrumpen para dejar paso a una figura mayor, antropomorfa y completamente frontal que representa al dios Viracocha, que en cada mano tiene un báculo, cuyos extremos están rematados con cabezas de cóndor y de puma. Las figuras de las cenefas son aladas, con cabezas de cóndor las centrales y rostros humanos las restantes. Las de la cuarta fila, para algunos, son decorativas, para otros son representaciones de las fases de la luna, aunque hay quien teoriza con la idea de que no es un calendario lunar, sino uno solar o incluso venusiano, llevando a algunos a rebautizar la estructura como la Puerta de Venus. La Puerta del Sol es la más famosa, pero hay más puertas diseminadas por el lugar, algunas de ellas que se encuentran aisladas y lejos de cualquier construcción, como la conocida como Puerta de la Luna, localizada en una elevación al noroeste de Putuni de 2,2 metros de altura y 26 centímetros de espesor, fue realizada en un solo bloque de piedra andesita. Este arco monolítico presenta un friso con altos y bajos relieves con motivos zoomorfos. Existía otra puerta, hoy removida de su emplazamiento original y exhibida en el Museo Lítico de Tiahuanaco, conocida como la Puerta de las Estrellas. Otra de las puertas que se encuentran diseminadas por el sitio arqueológico es la llamada Puerta de Arenisca, localizada al sur de la pirámide de Acapana. Esta puerta ya fue fotografiada en 1895 por Ernest Middendorf y estuvo enterrada hasta la mitad de su altura hasta 1996. A 20 metros al este del templo de Kalasasaya, el templete semisubterráneo es una de las más enigmáticas piezas arquitectónicas de Tiahuanaco. Es de planta rectangular, compuesta de 4 muros de contención en torno a un patio abierto. La característica más llamativa y conocida del templete son las 175 cabezas sobresalientes que decoran sus muros, todas de diferentes características esculpidas en piedras de color blancuzco, especialmente roca caliza e ignimbrita. El desconocido significado y extraño aspecto de algunas de estas cabezas ha llevado a desarrollar teorías de todo tipo. Su escalinata de acceso estaba orientada al sur, por lo que no se conectaba directamente con el templo de Kalasasaya. Aquí se erigía la piedra antropomorfa más grande de Tiahuanaco, el llamado monolito Bennett, en honor al arqueólogo estadounidense Wendell Bennett, quien lo descubrió durante unas excavaciones realizadas a finales de junio de 1932. Este monolito, que fue expuesto durante muchos años en la capital boliviana, fue devuelto a Tiahuanaco en 2002 y hoy puede contemplarse en el Museo Lítico de la ciudad.
En el centro del templete se encuentran otras 3 estelas, entre las que destaca el monolito barbado. El monolito barbado, catalogado como estela 15, también es conocido como Kon-Tiki, probable nombre ancestral del dios Viracocha a quien algunos sostienen que representa. Otros creen que se trataba de un sabio, aunque por su estética ha sido objeto de todo tipo de especulaciones, ya que la presencia de una barba es algo altamente improbable en los varones originarios del altiplano. Se cree que en la cosmovisión de Tiahuanaco el templete representaba al mundo subterráneo, donde residían los seres por nacer y los que ya habían muerto. Putuni, ubicado al oeste del templo de Kalasasaya, deriva su nombre del vocablo aymara Putputini, que significa donde hay huecos, debido a las cámaras funerarias que circundan el patio central, lo que hace que el lugar también sea conocido como el Palacio de los Sarcófagos. Hasta nuestros días han perdurado grandes bloques tallados en andesita colocados en hileras. Sobre estos bloques se levantaban las paredes de adobe, lo que da a entender que los habitantes de Tiahuanaco edificaron sobre estructuras más antiguas ya existentes. En los muros interiores se encuentran cámaras funerarias con acceso al patio central. En el centro del patio se levantaba un monolito antropomorfo hoy mutilado en cabeza y base. Kantatayita, Luz del Amanecer o Excavado en el Amanecer, es un templo ubicado 100 metros al este de la pirámide de Acapán. Se trata de una estructura rectangular con zócalos de bloques líticos, sobre los cuales habrían estado las paredes de adobe. En su interior destaca la piedra maqueta, que representa un templo aún no descubierto. Tallada en un megalítico bloque cuadrangular de aproximadamente 20 toneladas, muestra pequeñas escaleras y patios. Hacia el este hay 2 pequeñas escalinatas de 3 tramos, que descienden hacia un patio grande. Al oeste existe una plataforma donde hay 6 perforaciones cuadrangulares dispuestas en 2 hileras que podrían indicar la ubicación de monolitos u otros monumentos. Otra pieza relevante es un dintel de arco rebajado labrado en andesita, descubierto accidentalmente en septiembre de 1976 en una de las esquinas del sitio, al colocarse un cartel con el nombre del lugar. Este dintel tiene 6 figuras esculpidas en el friso, que aunque muy deterioradas, permite apreciar el uso de detalles curvos en la arquitectura de Tiahuanaco. Se cree que algunas partes de este dintel habrían estado cubiertas con planchas de oro sujetas con clavos de metal, de los cuales solo quedan los orificios. También se encuentran bloques de piedra andesita finamente labrados con figuras cruciformes y romboidales. El actual pueblo de Tiahuanaco, que toma su nombre del sitio arqueológico, fue construido mayormente con piedras provenientes de las ruinas durante la época colonial, como puede observarse en esta fotografía publicada por la revista National Geographic en febrero de 1927. Este patrón también se observa en la iglesia local, construida en 1612 con piedras de las ruinas y cuyo interior aún conserva el púlpito y el retablo de la época. En la entrada se colocaron 2 monolitos traídos del complejo, con el fin de reforzar el sincretismo con la nueva religión impuesta por los conquistadores. Ya hemos visto célebres monolitos como el Fraile, el Barbado o el monolito Bennett, pero quién sabe cuántos más habrá todavía enterrados o escondidos, como esta sorprendente estatua antropomorfa descubierta por el investigador boliviano Antonio Portugal en el sótano de una casa particular, cuyos propietarios se encargan de mantener. Nuestro recorrido por Tiahuanaco lo vamos a acabar en Pumapunku, pues es, sin lugar a dudas, la zona más enigmática de todo el complejo. Este misterio radica en varios aspectos: la monumentalidad de sus piedras, el intrincado tallado de algunas piedras que parece desafiar incluso las técnicas más avanzadas de la actualidad, los inexplicables e inexplicados orificios uniformes y equidistantes presentes en algunos bloques, y las singulares formas en H de muchas piezas diseñadas para encajar entre sí como un enorme rompecabezas y que sugieren la desestabilizadora idea de haber sido moldeadas.
Todas estas características plantean preguntas que aún no tienen respuestas claras. Incluso los primeros visitantes del sitio, como Arcite d'Orbigny, se maravillaron ante las hazañas técnicas necesarias para manipular estos megalitos. D'Orbigny se preguntaba cómo una cultura que carecía de herramientas avanzadas pudo haber llevado a cabo tales obras. También reflexionaba sobre los conocimientos que debieron poseer los constructores aparentemente superiores a las civilizaciones europeas de la época. A estas dudas se suman otras, como la ausencia de canteras cercanas de donde extraer las piedras, lo que sugiere que estas fueron transportadas desde grandes distancias. En este contexto, d'Orbigny formuló tres preguntas inevitables. ¿De dónde provienen las piedras? ¿Cómo las transportaron? ¿Cómo lograron tallarlas con tanta precisión sin herramientas de hierro? Como podemos ver, las preguntas sobre Puma Punku no son algo reciente ni tienen que ver con hipótesis conspiranoicas, alienígenas o teorías de la era de Internet. A lo largo de los años se han propuesto numerosas hipótesis sobre la construcción y el propósito de Puma Punku. Sin embargo, muchas de estas teorías provienen de fuera del ámbito académico, que parece mostrar un interés limitado en estudiar el sitio en profundidad. Las explicaciones oficiales suelen resolver la cuestión de manera simplista, atribuyendo la construcción a los antiguos tiahuanacotas sin abordar los complejos desafíos técnicos involucrados. Pero las evidencias, aunque ignoradas, siguen estando allí esparcidas por todo el sitio arqueológico. El geólogo Joseph Davidovich ha ofrecido una posible explicación científica, sugiriendo que los megalitos pudieron haberse creado con geopolímeros artificiales, una técnica que habría implicado el uso de moldes. Esta teoría ha sido respaldada por otros investigadores como Jacques Molongato o Brian Foster. Davidovich, conocido por sus estudios sobre la construcción de la Gran Pirámide de Giza, ha publicado numerosos ensayos y artículos científicos defendiendo esta idea. Por otro lado, existen teorías más sensacionalistas que atribuyen el tallado de las piedras a láseres avanzados o incluso a la intervención de extraterrestres. Sin embargo, como sabéis, estas hipótesis no encontrarán mucho espacio en este canal. El misterio sobre quién construyó Puma Punku y cómo se hizo sigue sin resolverse. Lo único claro es que las explicaciones oficiales no han logrado responder de manera satisfactoria a estas incógnitas, consolidando a Puma Punku como uno de los sitios más fascinantes, enigmáticos e inexplicables del mundo. Si para la mayoría de arqueólogos Tiahuanaco no esconde ningún misterio digno de mención, entonces, ¿dónde está el enigma? ¿Por qué este sitio es tan famoso y ha desatado tanta polémica? Al margen de la hipótesis oficial, algunos investigadores y arqueólogos le atribuyen a Tiahuanaco una antigüedad mucho mayor de lo que se dice en los libros para turistas. Incluso algunos llegan a afirmar que se trataría de la civilización no solo más antigua de América, sino del mundo. ¿Podría Tiahuanaco ser un remanente de una civilización perdida en el tiempo? ¿O quizás restos de una humanidad anterior desaparecida debido a una catástrofe? Vamos a analizar estos datos y los motivos que llevan a algunos a proponer tales hipótesis. La controversia sobre Tiahuanaco comienza con la publicación de las investigaciones del arqueólogo austrohúngaro nacionalizado boliviano Arthur Poznański. Hagamos un breve paréntesis para repasar la vida y obra de este célebre investigador de Tiahuanaco. Arthur Poznański fue un ingeniero, arqueólogo, antropólogo y escritor de origen austríaco que dedicó gran parte de su vida al estudio de Tiahuanaco. Su trabajo, aunque controvertido y en ocasiones desacreditado por la comunidad académica, dejó una huella significativa en la historia de la arqueología sudamericana, particularmente en la difusión de teorías sobre la antigüedad y el significado cultural de Tiahuanaco. Nació en Viena y se formó inicialmente como ingeniero. Más tarde, estudió antropología física en Alemania con destacados académicos como Rudolf Virchow o Felix von Luschan, donde adquirió conocimientos en craniometría y otras metodologías raciales. Poznański se trasladó a Bolivia a finales del siglo XIX y adoptó la nacionalidad boliviana.
Su fascinación por Tiahuanaco lo llevó a realizar excavaciones, estudios arqueológicos y análisis de la iconografía y la astronomía del sitio. Posnansky propuso que Tiahuanaco fue el centro de una civilización de alta cultura que existió hace más de 12.000 años en un periodo en el que el altiplano andino tenía un clima semitropical y el lago Titicaca llegaba hasta la ciudad, que entonces habría tenido la función de puerto. Basó esta hipótesis en mediciones astronómicas realizadas en colaboración con científicos alemanes. Interpretó la Puerta del Sol como un calendario astronómico, vinculando los equinoccios y solsticios con eventos políticos y ceremoniales de la cultura tiahuanaco. Y concluyó que Tiahuanaco fue el origen de una civilización avanzada que influyó en toda América. Posnansky clasificó a los habitantes de Tiahuanaco en razas, una inferior, Coya, y otra superior, Aruba, utilizando métodos de craniometría y conceptos de antropología física influenciados por la eugenesia. Estas ideas, altamente influenciadas por los sesgos políticos y raciales de la Alemania de la época, recibieron fuertes críticas por su tendencia a mezclar arqueología con ideas políticas y nacionalistas, y hoy podrían ser vistas como racistas. Esto llevó a sus detractores a asociarlo con el fascismo y dejó una mancha en su legado, probablemente injusta, aunque sus publicaciones posteriores suavizaron este enfoque tras la derrota del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. A pesar de estas controversias y sesgos ideológicos, Posnansky fue una figura influyente en la arqueología boliviana, ayudando a elevar el perfil de Tiahuanaco a nivel internacional. Hoy, Posnansky es recordado por su influencia en la mitificación de Tiahuanaco y por su extensa documentación, que marcó un hito en los estudios arqueológicos de la región. Los estudios de Tiahuanaco no pueden entenderse sin el trabajo de Posnansky. Otro dato que revelaría la auténtica antigüedad de Tiahuanaco se encuentra en un túnel descubierto por el investigador boliviano Antonio Portugal. En dicho túnel se pueden observar estalactitas, que solo podrían haberse formado tras el paso de muchos milenios, más de los que la arqueología oficial está dispuesta a aceptar. En la década de 1970, arqueólogos rusos analizaron la simbología de la Puerta del Sol y propusieron la teoría de que el friso central podría ser interpretado como un calendario relacionado con los ciclos astronómicos de Venus, lo que otorgaría a Tiahuanaco una antigüedad de 13.000 años, al final de la Edad de Hielo. Esta hipótesis está basada en la medición del ciclo sinódico de Venus, es decir, el tiempo que tarda el planeta en regresar al mismo punto relativo respecto al Sol y a la Tierra. Otro sorprendente hecho, rara vez mencionado entre los académicos, es el hallazgo de unos enigmáticos cráneos alargados encontrados en Tiahuanaco, similares a los más célebres hallados en Perú en la región de Paracas. Estas cabezas estuvieron expuestas en el Museo de Tiahuanaco en La Paz, pero ya no se encuentran allí por motivos desconocidos. ¿Por qué las ocultan? ¿Qué preguntas intentan evitar? Una de las piezas más intrigantes descubiertas en las cercanías de Tiahuanaco es la llamada Fuente Magna, una vasija que ha generado intensas discusiones en el ámbito académico y arqueológico. Pero, ¿qué es lo que la hace tan controvertida? La Fuente Magna, una vasija de piedra decorada en su interior con una amplia variedad de inscripciones, presenta en uno de sus lados marcas que guardan una sorprendente semejanza con la escritura cuneiforme utilizada por la antigua civilización sumeria en Mesopotamia. La explicación oficial rechaza cualquier posibilidad de contacto entre estas culturas, considerando que la idea desestabilizaría los paradigmas establecidos sobre la historia. Según esta perspectiva, las inscripciones de la vasija serían falsas. Además, el descubrimiento de la pieza, realizado por un agricultor local, no habría contado con un registro arqueológico formal, lo que lleva a dudar de su autenticidad. Asimismo, las diversas traducciones de las inscripciones no habrían aportado un significado aceptable para los académicos, quienes concluyen que se trata de una falsificación moderna. Sin embargo, investigaciones más recientes han puesto en duda esta postura oficial. Un estudio liderado por Deborah Golster, experta en civilizaciones andinas de la Universidad Abierta Interamericana, identificó al descubridor de la pieza, Maximiliano, un agricultor local. Además, el trabajo del Dr. Clay Hatlett Winters aportó una traducción detallada de los textos inscritos en la vasija.
Según Winters, las inscripciones serían una suerte de mensaje espiritual. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace a la traducción propuesta por Winters. Winters incluso sostiene que estas inscripciones podrían ser presumerias, es decir, anteriores a la lengua más antigua conocida. Este planteamiento refuerza la posibilidad de que la fuente magna sea un artefacto que conecta dos mundos aparentemente distantes, poniendo en jaque nuestras concepciones sobre las civilizaciones antiguas y su interacción. A 2 kilómetros de Tiahuanaco, en la localidad de Pocotia, se hizo en 1960 un hallazgo increíble. Hablamos del llamado monolito Pocotia, una estatua antropomorfa que alberga unas inscripciones que de nuevo Winters interpreta como escritura pictográfica proto-sumeria y dice que se parecen a los escritos de la fuente magna. Durante muchos años, la talla pudo ser visitada en el Museo de Metales Preciosos de La Paz, pero ya no está expuesta. El pretexto es el de su conservación, pero quién sabe, quizás se ha retirado para evitar esas preguntas que a veces tanto incomodan a los académicos. En conclusión, como hemos visto, Tiahuanaco es mucho más que un sitio arqueológico. Sigue siendo un enigma que desafía nuestra comprensión de la historia antigua, combinando tecnología avanzada, misterio cultural y debates históricos. Sus piedras parecen representar una humanidad distinta a la nuestra. A pesar de los esfuerzos por desentrañar sus misterios, este sitio sigue siendo un crisol de teorías, descubrimientos y controversias, pues la antigüedad y el significado de sus monumentos parecen ir más allá de lo que la arqueología convencional ha logrado explicar. La historia de Tiahuanaco continúa siendo un viaje hacia lo desconocido. ¿Es un remanente de una civilización perdida o simplemente estamos mirando el pasado con ojos modernos? Tal vez nunca sepamos con certeza la respuesta. Sin embargo, lo que sí está claro es que Tiahuanaco es un testamento de las grandes preguntas que aún quedan por responder sobre la humanidad y su evolución. ¿Estamos quizás malinterpretando la historia? ¿Tú qué opinas? ¿Qué es realmente Tiahuanaco? Déjame tu opinión en comentarios, siempre los leo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y comparte. Y no olvides visitar framis.net para comprar tu copia del libro. Dale una oportunidad, igual te sorprende.